Hay algo que ocurre en los balcones de ciertas casas que la mayoría de personas no sabe explicar. Los vecinos pasan, las visitas llegan, pero hay una sensación en esas casas, una especie de filtro invisible, que hace que lo pesado no entre. No es casualidad, es que alguien, en algún momento, supo exactamente qué plantas colocar y dónde. Hoy vas a saber tú también, porque existe un problema que afecta a más hogares de lo que imaginas. Las personas decoran sus balcones pensando solo en estética, en que se vea bonito, en que combine con las macetas, y sin saberlo, dejan el acceso más expuesto de su casa completamente desprotegido. El balcón no es solo un espacio decorativo. Según la tradición popular de culturas que llevan siglos observando estas cosas, es el primer lugar donde se filtran las energías que vienen del exterior, las buenas, y también las que no lo son tanto. En unos minutos vas a descubrir cuáles son las 7 plantas que la gente ha usado durante generaciones para convertir ese espacio en una barrera real. Y hay una de ellas, la última, que tiene algo documentado en culturas que nunca se conocieron entre sí y que todas describen exactamente lo mismo. Eso no tiene una explicación sencilla, pero existe, y eso es exactamente lo que hace que las personas se queden hasta el final de este vídeo. Empezamos por la número 7, y antes de que pienses que ya la conoces, espera, porque lo que te voy a decir sobre esta planta contradice todo lo que probablemente has escuchado sobre ella. El geranio. Esa planta que aparece en casi todos los balcones de las casas de nuestras abuelas, la que florece en rojo y en rosa y en blanco, la que se riega casi sin pensar. La mayoría de personas la tiene por costumbre, por tradición familiar, porque siempre estuvo ahí. Y sin embargo, poquísimas personas saben por qué en realidad siempre estuvo ahí. El geranio no es solo decoración. En la tradición popular del Mediterráneo, y especialmente en el sur de Europa y en el norte de África, el geranio rojo en el balcón se ha usado durante siglos como señal de protección. No era un detalle estético. Era una declaración. Este hogar está cuidado, y esto es lo que casi nadie te ha contado. El geranio produce geraniol y citronelol, 2 compuestos volátiles con propiedades antimicrobianas y repelentes documentadas. El Journal of Essential Oil Research confirma que estos compuestos inhiben bacterias y hongos del ambiente exterior. Lo que la tradición llamaba protección, la ciencia lo llama biorremediación atmosférica. Y llegaron al mismo sitio por caminos completamente distintos. En Marruecos y en Argelia existe una práctica que algunas mujeres mayores todavía mantienen. Cuando alguien que no es bien recibido visita la casa con frecuencia, se planta un geranio rojo justo en el lado del balcón que da a la entrada. Sin ceremonial, sin palabras, solo se coloca ahí. La creencia es que el geranio filtra las intenciones. Lo que viene con buena voluntad pasa, lo que no, encuentra resistencia. En Feng Shui, el color rojo en el exterior se asocia con protección activa y con la capacidad de elevar la energía yang en los accesos. Un geranio rojo en el balcón cumple exactamente esa función. Si florece de forma exuberante, sin que hayas hecho nada especial, muchas personas interpretan eso como señal de que el hogar está en buen momento. Pasamos a la número 6, y esta te va a sorprender porque es una planta que muchísimas personas tienen en el balcón, sin saber que están haciendo exactamente lo correcto, aunque por las razones equivocadas. La lavanda. Se compra por el olor, se pone en el balcón porque queda bien y porque huele de maravilla. Eso es lo que la mayoría sabe. Lo que no sabe es que ese aroma no es un accidente de la naturaleza. Es una estrategia de defensa química que la planta desarrolló durante millones de años. El linalol, el compuesto principal del aroma de la lavanda, ha sido estudiado extensamente. Un trabajo publicado en Frontiers in Behavioral Neuroscience demostró que su inhalación reduce los niveles de cortisol en sangre de forma mensurable. No es solo que te relaje porque huele bien, es que modifica tu química interna. Y ahora presta atención porque esto conecta con algo que la tradición lleva siglos diciendo sin saber el nombre científico de lo que describía. En la Provenza francesa y en comunidades rurales del sur de Italia existe la creencia de que la lavanda en el umbral del hogar protege a los habitantes de la envidia ajena. La explicación popular es que su aroma crea un campo de calma alrededor de la casa que impide que las emociones cargadas del exterior penetren. Lo que hoy sabemos es que ese aroma reduce el estrés en cualquier persona que pase cerca. Si las visitas llegan ya un poco más calmadas porque cruzaron tu balcón aromático, algo de esa creencia tiene una base real.
En la herboristería latinoamericana, la lavanda se usa en sahumerios de limpieza después de periodos de conflicto en el hogar. Se quema junto al romero y al copal para disolver, según se dice, lo que quedó suspendido en el ambiente después de una discusión. Necesita sol pleno, tierra muy bien drenada y poco riego. Si la ves crecer leñosa y con pocas flores, pódala sin miedo. Cuanto más la podas, más crece. La número 5 tiene un nombre que suena a protección desde la primera vez que lo escuchas. Y no es coincidencia. Esto que te voy a contar ahora sobre su historia en distintas culturas es lo que más me impactó cuando lo investigué. La artemisa, también conocida como ajenjo blanco, o hierba de San Juan dependiendo de la región. Esta planta ha sido usada en rituales de protección en culturas tan distintas entre sí que resulta difícil explicarlo como coincidencia. Los griegos la consagraron a Artemisa, diosa protectora de los hogares. En China, las ramas de Artemisa se cuelgan en las puertas durante el Festival del Barco del Dragón para alejar lo negativo. En México y en Centroamérica, el ajenjo forma parte de las limpias tradicionales junto a la ruda y la albahaca. Son culturas separadas por océanos y siglos que llegaron a la misma planta para el mismo propósito. La artemisa contiene tuyona y alcanfor, compuestos volátiles con propiedades insecticidas y antimicrobianas bien documentadas. Investigaciones del Departamento de Entomología de la Universidad de Cornell han estudiado su capacidad para repeler insectos sin los efectos tóxicos de los pesticidas convencionales. Una artemisa sana en el balcón está emitiendo continuamente compuestos que limpian el aire y crean una barrera química natural. Lo que la tradición describía como protección energética tiene, al menos en parte, una explicación bioquímica muy concreta. En el norte de África, existe la costumbre de secar ramas de artemisa y colocarlas en la entrada del hogar, atadas con un hilo rojo. La creencia es que la combinación de la planta y el color actúa como escudo doble. Es una práctica que todavía hoy se encuentra en mercados tradicionales de Marruecos, Túnez y Egipto. Necesita sol directo y tierra seca. En condiciones húmedas pierde su fuerza aromática y con ella buena parte de su función. Vamos a la mitad de esta lista. Y antes de continuar, una pregunta rápida. ¿Cuántas de estas plantas ya tienes en tu balcón? Cuéntalo en los comentarios. Y si este vídeo te está siendo útil, dale like ahora. Ese gesto pequeño ayuda a que más personas encuentren este contenido. La número 4. Esta es la que más me sorprendió cuando investigué su historia, porque resulta que hay un error que comete casi todo el mundo con esta planta, un error que anula completamente su efecto. Y probablemente tú también lo estás cometiendo, el romero. Salvia rosmarinus, que es como se llama científicamente desde 2017, cuando los análisis genéticos confirmaron que pertenece al mismo género que la salvia. El género salvia es quizás el más usado en rituales de limpieza y protección en todo el mundo, y el romero forma parte de esa familia desde siempre, aunque tardamos siglos en confirmarlo. El romero produce ácido rosmarínico y alcanfor, con propiedades antimicrobianas documentadas. Pero lo más sorprendente viene de un estudio de la Universidad de Northumbria. Inhalar su aroma aumenta los niveles de 1,8-cineol en sangre, un compuesto que se asocia directamente con mayor claridad mental. Las personas expuestas al aroma del romero mostraron hasta un 15% más de precisión en pruebas de memoria. No es un dato menor. Y ahora el error, el que casi nadie sabe que está cometiendo y que convierte esta planta en algo completamente inútil. Muchas personas colocan el romero en un rincón con poca luz, protegido del viento, en la parte más interior del balcón. Y eso es exactamente lo contrario de lo que necesita. El romero sin sol directo pierde su aceite esencial, que es el componente activo tanto desde la ciencia como desde la tradición. Una planta de romero que no huele fuerte no está haciendo nada. Necesita al menos 6 horas de sol directo, tierra bien drenada y riego escaso. En el curanderismo latinoamericano, se usa en limpias de hogar después de visitas, que dejaron una sensación difícil de describir, pero fácil de notar. Se pasa el ramo por los espacios y luego se saca al exterior. Nunca se deja dentro después de una limpia. En el balcón trabaja mejor en el lado que da hacia la calle, como primera línea de defensa aromática. Llegamos a la mitad superior. Las 3 plantas que vienen ahora son las que realmente marcan la diferencia. Y la número 1 tiene algo que te prometí al principio y que todavía no he revelado. Sigue aquí. La número 3. Esta planta tiene un uso que se extiende por toda Latinoamérica, el Caribe y el norte de África.
Y hay algo en cómo cada una de esas culturas la describe que resulta muy difícil ignorar. La albahaca, la que huele tan bien que uno quiere comérsela, y de hecho se la come. Pero lo que hace en el exterior de un hogar va mucho más allá de condimentar. La albahaca produce linalool y eugenol, dos compuestos volátiles con propiedades antimicrobianas bien documentadas. Estudios del Instituto de Bioquímica de la UNAM señalan que los aceites esenciales del Ocimum basilicum inhiben el crecimiento de bacterias como Staphylococcus aureus en concentraciones tan bajas como el 0,5%. El aire alrededor de una albahaca sana está siendo filtrado activamente todo el tiempo. No es metáfora, es bioquímica. Y ahora viene algo que me hizo pensar mucho cuando lo encontré investigando. Algo que ningún libro de jardinería menciona, pero que miles de personas han vivido en casa. La albahaca, por ser de hoja tierna y tener un metabolismo especialmente rápido, es extraordinariamente sensible a los cambios en su entorno. Hay investigaciones en bioacústica vegetal que han registrado respuestas mensurables de las plantas ante variaciones en su ambiente. Eso podría explicar, sin recurrir a ningún misticismo, por qué en Cuba, en Brasil, en México y en Colombia existe la misma creencia con palabras distintas. Si la albahaca se marchita sola sin que la hayas descuidado, es porque algo llegó al hogar que no venía con buena intención y la planta lo detectó antes que tú. Puede que lo detectó desde la biología. En la tradición de la regla de Ochá, la albahaca está consagrada a Ogún y a Changó. Se usa en baños de protección y se mezcla con agua florida y ruda. Esta tradición tiene raíces en África Occidental y encontró en América un suelo donde echar raíces propias. En el balcón va mejor en el lado, con más exposición solar. Necesita 6 horas de luz. Riego solo cuando los primeros 2 centímetros de tierra estén secos y hay que quitarle las flores cuando aparezcan. Cuando la albahaca florece, deja de producir hojas y pierde su fuerza. La número 2. Su nombre ya lo dice todo, aunque la mayoría no sabe por qué se llama así. Y cuando lo sepas, no vas a poder verla de la misma forma, la espadaña, o espada de San Jorge como se la conoce en Brasil. Ese nombre no llegó por accidente. San Jorge es el santo guerrero, el que vence al dragón. La planta lleva ese nombre porque sus hojas son rectas, verticales, con punta, y se usa para exactamente eso, cortar lo que no debe entrar. Desde la ciencia, realiza fotosíntesis CAM, lo que significa que libera oxígeno de noche en lugar de durante el día. El famoso estudio Clean Air de la NASA de 1989 la incluyó entre las plantas más eficientes para remover benceno, tricloroetileno y xileno del aire. En el balcón, donde el aire circula cargado del exterior, esa capacidad de filtrado tiene otro nivel de relevancia. Y lo que te voy a contar ahora sobre cómo colocarla es lo que decide si esta planta trabaja o simplemente decora. Muy poca gente lo aplica correctamente. En la tradición de la Umbanda brasileña, con raíces directas en la cultura yoruba de África Occidental, la espada de San Jorge se coloca en las esquinas, no en el centro ni en un lateral cualquiera, en las esquinas. Porque según esta tradición, las esquinas son los puntos donde la energía se acumula y se estanca. Colocar la espadaña ahí es poner un guardián exactamente donde hace falta. En Feng Shui contemporáneo, se usa de forma similar, frente a los ángulos salientes que generan lo que se conoce como flecha, envenenada. Una espadaña frente a esos ángulos neutraliza el impacto. Su principal enemigo es el exceso de agua. Riégala cada 2 o 3 semanas en verano, una vez al mes en invierno. Y cuando veas una hoja nueva saliendo apretada desde el centro, en muchas tradiciones eso se lee como señal de que la planta está activa, trabajando. No es decorativa en ese momento. Y llegamos. La número 1. La que te prometí desde el principio. La que tiene algo documentado en 5 culturas distintas que nunca se conocieron entre sí, y que todas describen exactamente lo mismo. La ruda. Ruta graveolens. Con ese nombre que suena antiguo porque lo es. La ruda aparece en textos médicos del siglo I, después de Cristo. Plinio el Viejo la mencionó en su Historia Naturalis. Los griegos la usaban. Los romanos la cultivaban. Y cuando llegó a América con la conquista, se encontró con tradiciones indígenas que ya tenían plantas similares para funciones parecidas. Lo que vino después fue una fusión de 5 siglos, que todavía hoy está viva en los mercados y en el conocimiento que las abuelas transmiten sin decir que están enseñando nada. Y ahora el dato que prometí al principio, el que me impactó cuando lo encontré,
y que es la razón por la que la ruda ocupa el primer puesto de esta lista. Existe una creencia sobre la ruda, documentada en toda Latinoamérica, en la Europa mediterránea y en el norte de África. Culturas que no se conocían entre sí cuando desarrollaron esta idea de forma completamente independiente. La creencia es esta. Si tu ruda muere de repente sin que la hayas descuidado, es porque absorbió un daño que venía dirigido hacia ti. No murió de abandono, murió protegiéndote. Y lo más llamativo no es la creencia en sí. Lo más llamativo es que 5 culturas separadas por océanos y siglos llegaron a la misma conclusión con las mismas palabras. Eso merece como mínimo una pausa. Químicamente, la ruda contiene rutina, un flavonoide con propiedades antiinflamatorias y vasoprotectoras documentadas. También produce soralenos, compuestos que explican por qué el contacto directo con la planta bajo el sol puede causar manchas en la piel. No es superstición, es química. Investigaciones del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Nacional de Colombia reportaron actividad inhibitoria de extractos de ruta graveolens contra varios patógenos fúngicos. La planta limpia el entorno. Eso es un hecho. En el balcón, la ruda va en el exterior, en el lado que da a la calle, lo más cerca posible del umbral. Tierra bien drenada. Sol directo mínimo 5 o 6 horas y guantes para tocarla. El aceite que produce puede dejar manchas en la piel si te expones al sol después. Y si muere de repente y tú la estabas cuidando bien, no la tires a la basura de adentro. Sácala al exterior con cuidado. Dale las gracias. Pon una nueva. Hay algo en ese gesto de gratitud que tiene más peso que el miedo. Siempre. Hoy repasamos 7 plantas, cada una con un rol distinto. El geranio que filtra desde la primera línea. La lavanda que calma lo que llega antes de que entre. La artemisa que limpia el aire con su propia química. El romero que despeja y protege si se le da el sol que necesita. La albahaca que avisa y actúa al mismo tiempo. La espadaña que corta en las esquinas donde la energía se estanca. Y la ruda que se pone delante de todo, aunque eso le cueste la vida. No tienes que creerle a todo para actuar. Puedes quedarte con lo que te resuena, con lo que tiene sentido desde la ciencia, o con lo que conecta con lo que te enseñaron en casa. Lo que sí puedo decirte es que estas plantas acompañan a familias de culturas muy distintas desde hace siglos, y que la ciencia poco a poco le ha ido dando nombre a lo que las abuelas ya hacían sin pedirle permiso a nadie. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 7 plantas ya tienes en el balcón y cuál vas a buscar primero. Me interesa leerlo de verdad. Si este vídeo le llegó a alguien que lo necesitaba, dale like, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. Las plantas no mienten. Cuídalas como ellas te cuidan a ti. Hasta la próxima.